Buen día, mi nombre es Joan Sebastián Gómez y soy estudiante de la institución universitaria Antonio José Camacho. Estoy en el programa de licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física y estoy cursando actualmente el 8º semestre. Hoy voy a hablarles sobre la práctica pedagógica, y la población a elegir. Fue mi madre, que actualmente tiene 54 años, es sedentaria, hace poca actividad física, se la pasa pues en su trabajo sentada en un computador y pues no tiene pues el tiempo para hacer una actividad física. Ella no sufre ninguna enfermedad, digamos que puede ser una de las prácticas de prevención primaria para evitar lesiones o enfermedades futuras. Entonces decidimos optar por un programa que atienda pues a las problemáticas y ajustar los ejercicios a sus capacidades físicas, aún teniendo en cuenta la poca productividad y actividad física que tiene. Para la valoración de la salud y física, primero optamos por utilizar el parkour, cuyas 7 preguntas salieron negativas, no presentan ningún dolor, mareo, medicamentos, nada. Entonces las 7 preguntas salieron no, entonces es apta para realizar los ejercicios. Para la valoración física, opté por utilizar la batería Eurofit adaptada a la edad de ella y la valoración. En la valoración postural observamos que cuando estaba en posición plano anterior se veía una leve inclinación a la izquierda, teniendo su centro de gravedad un poco tirado a su izquierda. También la postura lateral izquierda, también se veía como el hombro más caído y su centro de gravedad está un poco adelantado. Pasando a la valoración física utilizando el Eurofit, primero utilizamos las medidas antropométricas, cuyos valores arrojaron pues no fueron tan alertosos y pues digamos su presión arterial estuvo bien, digamos desde el principio, el ritmo cardíaco, su estado cardiovascular era óptimo, no presenta ningún problema. Digamos que la parte de la valoración cuando llegamos al test físico, digamos en el test de flexibilidad, lo hizo en un intento. Test de agilidad, alcanzó sus 18,94 segundos. Flexión de tronco 15 centímetros, salto de longitud con pies juntos 1,16, es abdominales 5 repeticiones, carrera ida y vuelta 10×5, lo hizo en 35,58 segundos y resistencia aeróbica con el test de Cooper, lo hizo en los 12 minutos, recorrió 1,23 kilómetros. Pasando a hablar en el macrociclo, lo dividimos en 3 meses, que es los que vamos a aplicar la planeación. El objetivo general era fortalecer la resistencia aeróbica, la fuerza y reducir el porcentaje graso del cuerpo con una correcta prescripción del entrenamiento. En los específicos tenemos concientizar un hábito de vida saludable, prevenir enfermedades no transmisibles y favorecer el componente psicológico. Pasando a hablar en las características generales del macrociclo, tenemos la frecuencia, que eran 5 días a la semana, con intensidad fue subiendo la intensidad. Digamos que comenzamos en un 50%, después seguimos con un 60, 75%, 85% hasta llegar a 90 o 95%.
El tiempo en cada sesión duraba aproximadamente entre 1 hora o 90 minutos. Tipo, se realizó los ejercicios de resistencia aeróbica, algunos hits adaptados y ejercicios de resistencia, velocidad y fuerza. En el volumen también optamos por elegir entre intensidad y descanso, algo variable, para no fatigar al usuario. Digamos que comenzamos intensidad, descanso e intensidad leve, después intensidad alta, leve, así como para ir variando y no fatigar a nuestro usuario. Como bien habíamos dicho, habíamos dividido 3 meses para el macrociclo, y los mesociclos vendrían siendo septiembre, octubre y noviembre, en los cuales utilizamos el ATR, que es acumulación, transformación y relación. En ese los dividimos: acumulación en septiembre, transformación en octubre y relación en noviembre. Pasando a hablar del mesociclo, ya que dividimos los 3 bloques, vamos a hablar del primero, que es la acumulación, dividido por 4 bloques, en los cuales los 4 está ajuste, carga, carga y ajuste, en los cuales se va a utilizar dentro de todo ese mes un 40% de su capacidad máxima para empezar. Digamos, en el siguiente bloque vamos a utilizar la que es la transformación, que se va a dividir en 5 bloques. Esos 5 bloques están carga, carga, ajuste, impacto adaptado y ajuste, utilizando desde el inicio hasta el final un 60% a 70% de su capacidad cardiovascular. Y por último tenemos también los 4 a 5 bloques de relación, que es el último mes de noviembre, en los cuales utilizamos carga, carga, ajuste, impacto adaptado y ajuste, utilizando hasta su 85 a 90% de su capacidad máxima. Ahora pasamos a hablar sobre los tipos de ejercicio, como su objetivo cada mes. Digamos que es un objetivo específico diferente. En el mes 1, que es septiembre, decidimos optar por utilizar la resistencia aeróbica y el componente psicológico en todo el mes. Pasando a octubre, ya pasamos de utilizar el componente de resistencia aeróbica, el componente psicológico, y también pasamos a utilizar la fuerza. También utilizamos en el último mes, también utilizamos la resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, la fuerza y el componente psicológico. El orden de estos componentes se adecuaron ajustados a la capacidad física que se fue desarrollando en todo el proceso de la práctica. Digamos, el componente anaeróbico fue en el último mes y se utilizó digamos 4 veces en todo el mes. Lo mismo con la fuerza, también se utilizaron 4 veces, 4 semanas utilizamos la fuerza, y de resto fue la capacidad aeróbica y el componente psicológico. Y los métodos de entrenamiento: se utilizaron el método de desarrollo continuo extensivo, el continuo intensivo y por último el variable, también ajustados a la capacidad física de nuestro usuario. Pasando a hablar a la intensidad y volumen, también fue ajustado a la carga de las capacidades físicas del usuario. Primero la intensidad fue baja, entre una escala. Yo tenía una escala de 1 al 5, en el que 1 era fácil y al 5 ya era muy intenso. Digamos que desde el primer inicio comencé con 2, después fui subiendo, comenzando el segundo mes fue a 3 y 4.
Finalizando octubre subía 5 y ya llegando a noviembre entre 4 y 5 de intensidad. Lo mismo con volumen también fue acuerdo a la intensidad. Digamos que si la intensidad era 2, el volumen digamos que era más, digamos que 2 de intensidad y 4 de volumen. Y a lo último, utilizando la intensidad 5 con un volumen de 2, como para no fatigar tampoco al usuario, porque digamos un volumen alto con una intensidad alta no rendiría como fue lo esperado. Pasando a hablar del microciclo, decidí optar por hablar de un microciclo que hice en el mes de octubre, del 23 de octubre hasta el 27 de octubre, en los cuales se realizaron 5 días de entrenamiento y 2 días de descanso, en los cuales el día lunes se realizó la resistencia aeróbica con intensidad de 5, pasando el martes hicimos lo que es la fuerza. Esa fuerza se realizó con una intensidad de 3. En el día miércoles se realizó una sesión mixta, combinando la resistencia aeróbica con la resistencia de la fuerza. En ese caso se hizo una intensidad de 5. Pasando al jueves, el jueves se hizo una resistencia aeróbica con una intensidad de 3. Y el día viernes se hizo un ejercicio de fuerza con una intensidad de 5. Los días sábado y domingo se descansaron. En todo el microciclo, desde el 23 al 27, se realizaron los siguientes ejercicios. Digamos, el lunes se realizó escalada de banca, trote de 5 minutos, sentadilla autocarga, jumping jacks, patinadores. El martes se realizó sentadilla con mancuernas, jumping lungers. También se realizaron planchas, bíceps y con mancuernas. El miércoles, jumping lungers, trote de 5 minutos y bíceps con mancuernas. El jueves fueron abdominales con mancuernas, plancha, jumping jacks, bíceps con mancuernas. Y el día viernes sí fue más intenso, que fue sentadillas, jumping lungers, sentadilla con salto, abdominales con mancuernas, jumping jacks y balanceo con mancuernas. El tipo de microciclo fue impacto adaptado en todos los 5 días que se realizaron las sesiones, y los métodos fueron de método de desarrollo continuo. Pasando a hablar sobre el objetivo general del microciclo, era potenciar la fuerza de la resistencia cardiovascular por medio de ejercicios que lleven al usuario a un 85% de su volumen de oxígeno máximo. En los objetivos específicos tenemos concientizar un hábito de vida saludable, prevenir enfermedades no transmisibles y fortalecer el componente psicológico. Los objetivos y cada sesión de entrenamiento entre el macro, meso y microciclo se hicieron de acuerdo a la prevención primaria que presentaba el usuario, debido pues a prevenir lesiones o enfermedades no transmisibles por el sedentarismo. A continuación presentaré una sesión de entrenamiento que se realizó el día 7 de noviembre, cuyo objetivo era más que todo centrarse en la potenciar gradualmente la condición de la fuerza por medio de ejercicios de resistencia con material externo, es decir, con mancuernas o con la pesa rusa. La intensidad fue determinada, digamos, por entre un 85% de su capacidad máxima. En la observación general, se lograba ajustar los ejercicios a las capacidades físicas del usuario para prevenir lo que eran las lesiones, las fatigas musculares, y que pudiera rendir bien en la sesión de entrenamiento.
En la fase 1 iniciamos con la presentación de los objetivos. Se hablaba sobre los componentes físicos a trabajar, que en este caso era la fuerza. El ejercicio, después llegamos al calentamiento general de todo el cuerpo, al movimiento articular, después pasamos al estiramiento. Vamos a ver, digamos, en esta parte utilicé lo que eran los movimientos articulares, jumping jacks, tijeras y trote para llegar a una activación adecuada. En esa fase central llegamos para que en ese caso llegara a su 85% de volumen de oxígeno máximo, utilizando sentadillas con mancuernas. Eso fue una intensidad de 4 con un tiempo de 4 minutos con una densidad de 8. Pasando al segundo ejercicio, peso muerto con mancuernas, su intensidad era de 4, tiempo total de la actividad 2 minutos y la densidad también eran 6 minutos. La tercera fue una combinación de ejercicios que se utilizaron el remo, los curls y el press con las mancuernas. Con una intensidad, esa sí fue alta, fue de 5 de intensidad, con un tiempo de duración de 3 minutos por serie y una densidad de 9 minutos. Es la última, la serie número 4 fue el press de piso con las mancuernas. 1 minuto por actividad, con una intensidad de 4. En total fueron 3 minutos y 6 minutos de densidad. En la última serie fueron plancha arriba y abajo, subiendo primero un brazo y luego el otro. Fue una intensidad de 5 con duración de 2 minutos y 4 minutos de densidad. Pasando a la fase final, se realizaron 4 ítems que fueron realizar una caminata controlada, controlando la respiración. Se realizaba también un estiramiento con los grupos musculares trabajados. También se preguntaba cómo se sintió la sesión. Se realizó como la escala de Borg. Se preguntó que del 1 al 10 cómo se sentía. Y por último, digamos con una recomendación de una dieta de hábitos de estilo de vida saludable. El progreso de la práctica se fue evaluando por medio de la observación. Digamos que a medida que fue avanzando, se fue adaptando más carga al ejercicio, el usuario la fue tomando de manera correcta y por eso se veía una progresión en el ejercicio. Se veía que iba avanzando más a medida que íbamos ajustando la carga de entrenamiento. En la valoración física se evidenció una notable mejoría en los test de la Eurofit. En el test de equilibrio obtuvo con un intento el test de agilidad, que fue el typing test, lo hizo en menos segundos, en 16,4 segundos. La flexión de tronco en posición sentado llegó a 20 centímetros, salto de longitud con los pies juntos llegó a 1,27, un poco más lejos. Las abdominales anteriormente hizo 5, en la última se hizo 9 repeticiones. La carrera ida y vuelta 10x5 lo hizo en 28,7 segundos, la anterior lo hizo en 35,58, así que tuvo una bastante mejoría. Y la resistencia aeróbica del test de Cooper realizó 1,30 kilómetros en los 12 minutos. Es importante intervenir en esta población debido a que la mayoría de las personas son muy sedentarias, digamos debido a su trabajo, a su día a día, que no requiere tanta actividad física. El no realizar la actividad física recomendada por la OMS, digamos que
tienden a contraer pues enfermedades como la diabetes, la obesidad, y pues llevan como digamos a un mal funcionamiento de los órganos del cuerpo. Se sienten más cansados, y entonces pues no pueden rendir pues en su día a día. Es importante pues intervenir en esta población y se debe de seguir realizando los ejercicios, ya que pues comenzamos con pues lo primero, comenzamos y vamos pues avanzando para tener mejores resultados. Vemos que este es un principio de una mejoría de salud para cuando ya tengamos más tiempo realizando las sesiones de entrenamiento se vean mejores los resultados, tenga más capacidad aeróbica, mayor energía y que el usuario pues no se sienta tan cansado, ya que por medio del ejercicio y la recuperación va a sentir una mejoría. También este tipo de prácticas propone un hábito de vida saludable al proponer unas dietas basadas pues en un estilo de vida que requiera comer no tantas grasas saturadas, que son lo que daña pues los órganos del cuerpo, y combinar pues la comida balanceada con los ejercicios. Los ejercicios aeróbicos sirven mucho para tener más resistencia cardiovascular, evitar pues enfermedades como las provocadas por el sedentarismo.